Hola, mi nombre es Isabel Valdés, vicepresidenta de Visa Autonomía Chile. Hola, mi nombre es Judith Vilaró, soy presidenta de Visa Autonomía Chile. Hoy estamos aquí reunidas para mostrarles una charla sobre credencial de discapacidad y sobre la obtención del trámite para esta. Bueno, esta es la charla que preparó Visa Autonomía Chile para ayudar en el proceso de obtención y como una orientación de la credencial de discapacidad. Continúa. Esto son más o menos lo que vamos a ver en los ítems. En nuestras redes sociales probablemente vas a encontrar una playlist con esta información donde puedes ver paso a paso las cosas que te tienes que fijar. En una primera etapa vamos a ver para qué quieres sacar la credencial de discapacidad. Vamos a ver los requisitos, la recolección de datos en tu carpeta de salud, inscripción de la oficina de discapacidad en tu comuna y solicitar finalmente la credencial. Continuamos. Motivos para postular. Bueno, varias personas generalmente llegan con ganas de sacar la credencial de discapacidad, pero sin embargo no tienen claro los motivos para qué quieren sacar la credencial. Si es para tener ayudas técnicas o facilitaciones de la parte de beneficios académicos, beneficios sociales, de salud, laborales. No hay una claridad en por qué a veces las personas postulan a esta credencial. Por lo tanto, es importante que tú vayas y averigües en los canales oficiales cuáles son los beneficios para postular, o de los beneficios, perdón, que te va a entregar la credencial de discapacidad. Más adelante, en Autonomía Chile, vamos a tener este material, pero por ahora la idea es que vayas a buscar información en los canales oficiales. Veamos un poco a quién va dirigida la credencial de discapacidad. Va dirigida a personas con una condición de salud que limita el desempeño de sus actividades independiente del sistema de salud al que estén afiliados. ¿Y dónde se realiza el trámite? Ahí puedes encontrar la página web donde puedes realizar el trámite. Continúa. Veamos entonces los requisitos para postular. Siguiente. Bueno, existen tres grandes sectores y hoy día nos vamos a enfocar principalmente en la parte morada, ¿sí? Que está, pero los conceptos generales y básicos que te van a pedir es, obviamente, la clave única, tu cédula de identidad. Recordamos que esto es para usuarios de Chile. Y vamos a tener también en la sección morada el informe biomédico, informe social y de redes de apoyo y el IVADEC. Y finalmente la información de salud e informes complementarios donde te van a dar opciones de subir 3 documentos. Entonces ahora en adelante vamos a continuar con esta sección número 2 que está en morado. Siguiente. Bueno, dentro de esta sección está el informe biomédico. ¿Qué tiene que contener este informe? Siguiente. Bueno, primero, ¿quién realiza este informe biomédico? Este informe eh, lo realiza un profesional de salud que esté llevando tu caso, por así decirlo, de salud. En este caso, te recordamos que vamos a estar postulando acá por el trastorno del sistema nervioso autónomo o disautonomía. Esto es como va enfocado a eso. Por lo tanto, tu médico idealmente tratante debería llevar ese caso. Sin embargo, también puede ser rellenado este informe por un profesional de salud, como los que están señalados en esta diapositiva. Importante destacar que este llenado, ya sea por un profesional de salud o no médico, debe estar acompañado en los informes complementarios de al menos uno de estos 3 documentos que no son excluyentes entre sí. Primero, el examen de tiltes. Segundo, el examen de capacidad autonómica. Y tercero, certificado de diagnóstico fundamentado, que vamos a ver más adelante de qué significa, qué se trata esto. Recuerda que puede ser uno de estos documentos, no necesariamente todos, ¿ya? Y en el caso de que seas tratado por un equipo multidisciplinario, puedes incluir, la firma de hasta 3 profesionales de salud, más la firma y timbre del encargado o jefe del equipo del establecimiento, ¿sí? O la persona que esté llevando tu caso. Y obviamente acá tiene que estar registrado la firma y los datos de los distintos profesionales de salud. Continúa. Bueno, acá tenemos un
ejemplo, que esto va a ser anexado al video para que tú lo descargues. Esto está de libre, para bajar de forma libre en las plataformas oficial, donde te da como un ejemplo, ¿cierto?, de qué es lo que debería estar escrito en un informe y qué debería contener un informe biomédico funcional. Esto es fundamental, ya que CONPIN, que es la entidad que te acredita y ve, te entrega la credencial de discapacidad, requiere mayor información que solamente algo escrito manual y con como los diagnósticos, sino que requiere un poco más de detalle, ¿ya? Entonces aquí podemos ver a grosso modo las distintas componentes de este informe biomédico y vamos a entrar en detalle a continuación. Bueno, nos saltamos en la parte de antecedentes personales, que eso lo rellenas tú. Nos vamos a enfocar específicamente en los antecedentes biomédicos y funcionales del usuario. En este caso, tú que vas a postular a la credencial. Entonces, en la primera parte tienes que completar, el profesional de salud que está viendo este informe, las causas de la discapacidad, ¿cierto? Los trastornos del sistema nervioso autónomo son considerados, además, discapacidad física, ¿sí? Y es importante acá destacar porque en algunos casos se ven también asociados neurodivergencia, ¿sí? Entonces acá tenemos como nota importante que las condiciones de salud como trastorno espectro autista, déficit atencional, dislexia, entre otros, corresponden a discapacidad mental e intelectual. Por lo tanto, si tu informe además va a ir, que generalmente acá se acoplan todas las enfermedades o condiciones que tú tengas, mientras más información entregues, mejor está relleno este informe biomédico. Por lo tanto, acá también tendrías que considerar eso si es tu caso. Y por otro lado, tenemos una sección de los diagnósticos asociados a la causa de la discapacidad. Se solicita acá usar la nomenclatura de clasificación internacional de enfermedades o sigue vigente. Acá, Judith, quizás quieres aportar un poco en eso, de qué está vigente. Actualmente en Chile está vigente el CIE-10, ya que es la 10ª versión. Y la versión 11 está todavía Chile en proceso para poder migrar al CIE 11, pero todavía probablemente no va a ser este año, sino que este año solamente se acoja a temas de mortalidad, pero no de morbilidad, que son las enfermedades. Entonces la recomendación es seguir utilizando el CIE 10 para emitir estos informes, pero si en el caso de que la enfermedad, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, voy a decir POT, ¿cierto? Intolerancia ortostática postural, que ya tiene un diagnóstico definido y en el CIE-10 no existe, se recomienda colocar el nombre que ya esté definido en el CIE-11, ¿ya? O sea, independientemente que el diagnóstico no aparezca en el CIE-10, si es que ya existe un diagnóstico y un nombre en el CIE-11, colocar el nombre del CIE-11 igual, para que de esta forma la información médica sea lo más correcta posible, ya que ese es uno de los derechos que tienen las personas y los usuarios de salud, que su diagnóstico y su información de su ficha clínica sea lo más certera posible. Claro, esto es lo ideal, sabemos que todavía cuesta, pero más adelante vamos a ver en fondo algunas clasificaciones de los trastornos del sistema nervioso autónomo para poder agilizar un poco el proceso del profesional médico. Y continuamos. Bueno, dentro de los diagnósticos asociados a la causa de discapacidad, ¿cierto? Dijimos que, como bien dijo la Judith, que esta clasificación internacional de enfermedades obviamente va a ser requerido para cualquier enfermedad o condición de salud. Y esto con PIN está flexible, sí, pero la idea es de a poco ir integrando la codificación, básicamente porque el sistema de salud se maneja a través de codificación de enfermedades de salud, por eso existe esta clasificación. Entonces, lo ideal es que a medida que nos vayamos educando y vayamos educando a otros profesionales, esto se vaya realizando más efectivamente. ¿Continúo? Continúo. ¿Cuáles condiciones de salud son consideradas por el CONPIN para solicitar la evaluación de discapacidad? Aquí CONPIN utiliza el modelo biosocial para la acreditación y evaluación de la discapacidad.
Este modelo biosocial se basa en CIP, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad, que esta es otorgada por la Organización Mundial de la Salud, y esta CIF, la Clasificación Internacional de Funcionamiento, indica que cualquier enfermedad o condición de salud, síndrome o cualquier otro nombre para hacer referencia a algún tipo de trastorno o patología, o sea, cualquier tipo de nombre de diagnóstico, ya que genere una deficiencia, ya sea en las funciones corporales o en las estructuras corporales, o bien en las limitaciones de las actividades de la vida diaria, ¿cierto? Y o bien restricciones en la participación, puede ser considerado para evaluar la discapacidad. Y también considerar el ambiente, ¿ya? El ambiente de las personas puede, de un país a otro, entiende la Organización Mundial de la Salud que el ambiente y las condiciones propias del país o bien del ambiente de la persona, ¿cierto? Su estructura social, sus redes de apoyo, pueden generar que la persona tenga un mayor grado o menor grado de discapacidad asociado dependiendo de su ambiente. Entonces, repitiendo, cualquier condición de salud que genere una deficiencia de las funciones corporales, ¿cierto? De las estructuras corporales, limitaciones en la actividad o bien restricciones en la participación, puede ser considerado para solicitar la evaluación. Bueno, dentro de lo que hablábamos con respecto a la codificación del CIE-10, está una parte de la clasificación de los trastornos del sistema nervioso autónomo y el código que sale al costado izquierdo, esto es básicamente la codificación, ¿sí? Entonces G90 vendrían a estar dados los trastornos del sistema nervioso autónomo. Y acá vamos a hablar un poco más sobre lo que hay en el CIE-11. Entonces, en la parte izquierda está actualmente lo que está vigente por CIE-10, ¿ya? Entonces tu médico, generalmente acá nos vamos a entrar a el que está destacado porque gran parte de la población, bueno, no tenemos estadística, pero un porcentaje de la población de personas con disautonomía están dentro de esta codificación G90.8 que involucra otros trastornos del sistema nervioso autónomo. Y acá, en específico, al abrir esta llave, vamos a encontrar la clasificación más específica que se encuentra en el CIE-11. Esto no está vigente y no va a estar vigente hasta que los organismos oficiales como el MinSal lo hagan oficial a nivel de sistema de salud en Chile. Por lo tanto, si tú, por ejemplo, tienes un síndrome de taquicardia ortostática postural, que es el POTS, ¿ya? Que está acá en la parte de 8D89.2, ¿sí? Tu médico lo que debería poner en el informe sería la clasificación actual, que es G90.8, otros trastornos del sistema nervioso autónomo, 2 puntos, y si quiere ahí puede especificar, idealmente con el código, pero sabemos que a veces cuesta, pero al menos 2 puntos y poner POTS, ¿ya? O poner, por ejemplo, insuficiencia o hipotensión ortostática, ¿ya? Pero idealmente empezar a incluir la clasificación número de CIE-11. Sabemos que esto va a tomar tiempo de que los profesionales de salud utilicen esto, pero la idea acá es empezar a visibilizarlo para que empecemos a hacer los reportes mejores y no hayan tantos rechazos en CONPIN por un mal rellenado del informe biomédico. Entonces ahí va quedando un poco más o menos claro. Hay un punto a considerar que CONPIN es un poco más blando en términos de ocupar el código. O sea, el G90.8 puede no existir, pero siempre tiene que colocarse otros trastornos del sistema nervioso autónomo. Incluso en algunas consideraciones han hecho que solamente colocando trastornos del sistema nervioso autónomo sin colocar el CIE-10, así como el nombre correcto, también han pasado. O sea, es un poco más permisivo. Ahora, otros sistemas no son tan permisivos. Por ejemplo, las licencias médicas, los seguros médicos,
ahí corresponde colocar el código y el nombre lo más correcto posible. En temas de defunción también solicita que el nombre y el código esté lo más correcto posible. Con PIN-ID, de repente, como digo, dependiendo de la sucursal, esto todo es un poco subjetivo, dependiendo de qué evaluador llega, ¿cierto? Puede ser un poco más blando en el uso del código no, actualmente como que no lo exigen tanto, pero sí que el nombre, la definición, ¿cierto? El diagnóstico sea lo más correcto posible y enfocado al CIE vigente. Claro, entonces para dejarlo aún más claro, tu médico no puede poner disautonomía como diagnóstico, ¿ya? Tu médico debe de poner trastorno del sistema nervioso autónomo. Ese es la forma, claro, idealmente qué tipo, ¿ya? Pero porque trastorno lo sistema mínimo, nervioso autónomo es el G90, y hay otros, claro, dentro de eso hay otros clasificaciones. exacto, pero lo mínimo, no poner o escribir disautonomía. Lo mínimo que acá se espera. Después hay que poner trastorno del sistema nervioso autónomo y después la subclasificación idealmente. ¿Ya? Sí. Continuamos. Bueno, dentro de este mismo ítem de antecedentes biomédicos funcionales del usuario, hay una parte donde se describe una breve historia de la condición de salud de la persona. ¿Qué es lo que podría estar integrándose acá, cierto? Obviamente acá te dan algunas pistas, ¿cierto? Lo que es la condición de salud, de cuándo se empezaron los primeros síntomas, cuándo fue el diagnóstico. Idealmente acá escribir la evolución que ha tenido la persona a lo largo del proceso de recuperación, por así decirlo, o el proceso de estabilización de la condición de salud. Entonces aquí se habla de en evolución si está estable, escapa de la posibilidad de variación, a una evolución negativa, evolución positiva, etc. También se puede detallar el tratamiento si ha tenido otro tipo de intervenciones en rehabilitación, distintas áreas de profesionales de salud, nutrición, fonoaudiología, terapia ocupacional, kinesiología, u otros tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que ha tenido el usuario. Y también se puede incluir el pronóstico, si es favorable o desfavorable, dependiendo exclusivamente de cada caso. Y el tratamiento también, como les comentaba, el tratamiento y rehabilitación, si es que has tenido esta intervención farmacológica o no farmacológica. Y en la parte de medicamento, obviamente acá tiene que ir detallado, ¿cierto? El tipo de fármaco cuando se hace este informe actual, ¿cierto? No lo que se ha intentado, sino lo que se está utilizando al momento de realizar este informe. Los distintos tipos de medicamentos, la dosificación y el intervalo de tiempo de su administración. Todo esto tiene que ir detallado. Probablemente, si eres persona con disautonomía, no va a ser necesariamente solo farmacología de disautonomía lo que estás tomando. Recuerda que si es que tú tienes que agregar otras condiciones de salud, que más adelante vamos a ver qué es lo que debería salir en el certificado, tienen que estar todos tus medicamentos actuales. Obviamente, en primer lugar, los que están asociados a tu disautonomía, básicamente porque tú estás postulando probablemente por este trastorno del sistema nervioso autónomo, pero considerar que acá hay que escribir absolutamente todos los diagnósticos médicos que tengas, ¿ya? Siguiente. Ahí, dentro de los medicamentos también es importante colocar los medicamentos SOS. En el caso de que tengas un medicamento, por ejemplo, que es indicado como emergencia, por ejemplo, ante una crisis o una emergencia, por ejemplo, un gatillo de dolor, ¿cierto? Las personas que tienen asociado dolor crónico, también colocar ese tratamiento de emergencia o de algunas crisis o situaciones específicas, también que sea colocado independientemente que ese medicamento no sea consumido todos los días. ¿Ya? Bueno, seguimos entonces en esta sección, que es un poco larga, pero para nosotros es importante que se detalle, porque esta es vital, ¿cierto? Entonces, dentro de los antecedentes, vamos a detallar, si puedes volver un poco atrás, Judith, para que vea la gente de dónde viene esto. Evolución, ¿cierto? En la breve historia teníamos el segundo punto donde se señala evolución. Vamos a entrar un poco más en el detalle acá. Continúa. Entonces, dentro de la evolución
Obviamente hay que evaluar si es que hay una evolución estable, negativa o positiva, y es importante considerar la frecuencia de las crisis de descompensación que has tenido de este trastorno del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Estas crisis del sistema nervioso autónomo se producen por una desregulación de este sistema y pueden existir, ya saben, en el fondo, sintomatología cardíaca, como asociada quizás a predesmayo o desmayo, síncope, presíncope. Sin embargo, es importante destacar que aquí pueden haber varias descompensaciones que quizás no has considerado dentro de la sintomatología, porque la mayoría va solamente a procesos de descompensación asociados a presíncope y síncope, y la gran mayoría, un porcentaje no menor de personas, normaliza incluso los presíncopes. ¿Ya? Entonces, estos típicas frases de, es que yo sé cuándo viene y tomo una acción para yo estabilizarme, eso es un proceso normalizado, ¿sí? Que es importante destacar que tú probablemente tengas mayor cantidad de presíncope que lo has normalizado o has frenado para que se gatille un síncope, pero esto es considerado también una desregulación. También es importante destacar que no todas las personas tienen síncope o desmayo. Se estima más o menos que un 40% de personas con DIS tiene esta sintomatología, pero existe otra sintomatología. Por ejemplo, las personas con disautonomía perfectamente pueden tener procesos de fatiga o cansancio complejo. Entonces, por ejemplo, una persona, voy a dar un ejemplo por si te ves representada. Una persona con DIS quizás come algo y esto le gatilla que tiene que dormir, entre comillas, una siesta, y esa siesta pasa de ser de 20 minutos a 4 horas. Ese proceso es un proceso de descompensación. Si tu cuerpo y tu mente te está pidiendo descansar, o frases como, no, yo estoy toda la semana trabajando y el fin de semana me lo duermo todo, o no puedo hacer alguna actividad en el día a día, eso es un proceso de descompensación que ha sido normalizado. Todos los procesos de fatiga o que interfieren en tu día a día son procesos que quizás están normalizando, pero son importantes de detallar, como un proceso de desregulación. Además, hay que considerar todos los procesos digestivos que están muy relacionados con una gran mayoría de las personas con disautonomía. Procesos normalizados de estreñimiento o, por el otro lado, de procesos de diarrea que ya estén normalizando y que pueden afectar en tu día a día. Eso sí, es importante considerarlo como una crisis de descompensación, un poco más en la parte digestiva. Lo mismo así con otros sistemas, ¿sí? Recordemos que esto es una condición de enfermedad multisistémica. Por ejemplo, hay personas que pueden tener incontinencia urinaria, o tengan, por ejemplo, he tenido pacientes que se han descompensado con síncope de tal manera que incluso pierden control de esfínter. Y esto genera un temor y un miedo a salir de la casa. A veces hay personas que empiezan a medicarse porque tienen miedo a salir y tener incontinencia urinaria cuando salen de la casa. Entonces aquí estas son cosas que no todo el mundo comenta, pero que son descompensaciones de los trastornos del sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, toda descompensación vendría a estar dado por un estado de reposo y o licencia médica para poder estabilizarte. Estado de reposo, ya lo hablamos, que puede ser para ti tener que estar descansando 2 horas, 4 horas para poder reponerte o más. En muchos casos puede requerir acudir a emergencia u hospitalización, caso más severo, por así decirlo, entre comillas. Y por otro lado, va a requerir quizás a tu equipo médico, examen médico, evaluación de cambios y adaptaciones de farmacología, no farmacología, para poder estabilizar la descompensación. Todo esto está dentro de lo que es considerado una descompensación o una crisis del sistema nervioso autónomo. Entonces, por esto mismo se va a evaluar si es que la evolución ha sido estable, positiva o negativa. Ya, continuamos. Importante considerar que el cuadro sintomático puede cambiar. Un día puede ser un cuadro cardiológico, al otro día puede ser un cuadro gástrico, al otro día puede ser un tema visual por temas de regulación, ¿cierto? De la pupila, ¿cierto? Que pueden ahí tener problemas, por ejemplo, de sensibilidad a la luz. Entonces, puede ser que tú digas, no, pero es que mira, hoy día me pasó esto, pero hoy día ya estoy bien, pero a la mitad de la tarde tuve otro problema y gástrico, y al otro día tuve, entonces es
es importante ahí considerar este tipo de cosas, porque normalmente los cuadros pueden durar 2 o 3 días, pero ir cambiando de manifestación. Un día ser cardíaca, el otro día ser gástrica, el otro día ser visual, y así hasta que la persona se salga del cuadro, ¿cierto? Y llegue a una estabilización. Eso es algo frecuente. Sí, y bueno, y obviamente la intensidad de las crisis de descompensaciones también puede variar en una misma persona. Exacto. Sí. Bueno, seguimos entonces con este detalle del informe biomédico, siguiendo con las pautas. Entonces esta es la opción de descripción del estado funcional del usuario, donde ya lo habíamos hablado anteriormente, Judith había profundizado en la clasificación internacional de funcionalidad, que idealmente acá va más allá de deterioro o afecciones físicas, sino que también está enfocada en las limitaciones de la actividad o restricciones de la participación del usuario. Y eso aquí hay que profundizar un poco más, por lo tanto es importante, ya que varias personas con disautonomía generalmente tienden a normalizar un montón de actividades y que no se dan cuenta de que quizás acá también hay una limitación, ¿sí? Como un ejemplo, obviamente esto vamos a intentar profundizar más adelante en Disautonomía Chile, pero solamente como un ejemplo, hay personas que señalan, ¿te puedes vestir sola? Y, por ejemplo, dicen, sí, me puedo vestir sola. Sin embargo, la persona nos ha evitado abrocharse los zapatos, porque al agacharse y al incorporarse se marea. Entonces, uno al profundizar, al preguntar un poco más, la persona empieza a decir, sí, efectivamente, o compro calzado que venga sin acordón, sí, gracias, sin cordón, para poder, porque ha normalizado esto, para poder funcionar, o definitivamente deja un cordón amplio para no agacharse y pararse. Eso es solamente un ejemplo. Pero hay varias cosas que la persona con DIS generalmente ha adaptado para poder funcionar, y por eso es tan importante ir a profesionales de salud que sepan un poco para poder llegar un poco más en profundidad y no quedarnos solamente con la respuesta, ¿te puedes vestir sola? Sí, y vas a quedar totalmente independiente en esta función. Sin embargo, es probable que hayas hecho una adaptación. Entonces ahí no sería totalmente independiente, sino que has adaptado tu día a día para poder funcionar en una actividad específica. Bueno, dentro de las atenciones e intervenciones recibidas en el sistema de salud o educativo, aquí también hay que incorporar, ¿cierto?, el tratamiento, el programa de salud, si es que ha habido o no, si es que ha existido alguna intervención en rehabilitación de distintos profesionales de salud, dependiendo de específicamente de la persona. Hay personas, por ejemplo, con disautonomía tienen problemas para tragar, disfagia, y esto idealmente lo tiene que ver un fonoaudiólogo, procesos que tienen que ver una rehabilitación cardiovascular, que tiene que ver un kinesiólogo, temas de nutricionales, tiene que ver un nutricionista, un nutriólogo, y así. Entonces, esto también es importante ir detallando, ¿cierto? Todas las atenciones que han intervenido, obviamente salud mental, sobre todo si está además asociado a neurodivergencia, todo esto hay que detallarlo. Mientras más completo el informe, mayor probabilidad de que te vaya bien en la calificación. Y finalmente, tenemos la sección de ayudas técnicas, si presentan o no. También esperamos con Disautonomía Chile poder aportar un poco más en detalle las ayudas técnicas específicas para disautonomía, que van más allá de lo que entrega en forma general lo que es Senadi, va más allá del uso de baño, silla de ducha, baño portátil, que son las clásicas, para deambulación generalmente silla rueda o bastón o andador, pero va más allá de esto. Y esperamos más adelante poder tener un poco más de detalle, ¿sí? Pero es importante detallar si es que ocupas y cuáles son las ayudas técnicas. Importante considerar que en más detalle esta misma información, sobre todo el informe biomédico, hay una sección preparada en nuestra guía que está disponible en nuestra carpeta pública y a través también de nuestra página web www.disautonomia.cl, en la cual toda esta información y recomendaciones para el llenado del informe biomédico aparecen en mucho más detalle que esta presentación. También lo dejamos invitados a que cualquier duda o consulta en el llenado o en algún proceso también nos escriban a nuestro fanpage o a nuestro Instagram y ahí pueden hacernos llegar sus consultas.